Bien, bienvenidos a esta retransmisión de la Iglesia Cristiana Bíblica. Bueno, una vez más el Señor ha querido, así lo ha dispuesto, que estemos un domingo resguardados, cuidados por la cuarentena. Yo creo que son muchos los países en Latinoamérica, en nuestro país, en los que estamos en una situación parecida. Así que estar agradecidos a Dios de todas maneras, a pesar de la cuarentena, a pesar de estar como nos encontramos, agradecidos por esta plataforma, agradecidos por la posibilidad de utilizar redes sociales o medios tecnológicos digitales, ¿no? Para poder comunicarnos, para poder seguir en contacto, quizás no de una manera tan cercana como a nosotros nos gustaría, pues extrañamos a los hermanos, extrañamos el saludo, extrañamos el abrazo, pero sí por lo menos podemos juntos escuchar la palabra del Señor, meditar juntos en esta palabra y continuar con la obra, con la gran comisión del Señor Jesucristo, que es hacer discípulos y que juntos aprendamos, seamos enseñados a guardar todo aquello que el Señor nos ha dado, nos ha mandado a guardar. Bien, de verdad que espero que estén bien, que el Señor los esté guardando a cada uno en sus hogares, que puedan estar abastecidos. Es mi deseo que el Señor les provea a cada uno de ustedes el alimento, el sustento, la salud, mis hermanos. Que Dios en su providencia opere todo lo que Él hace para bien para aquellos que le amamos. Esa es su promesa y nosotros vamos a creerla. Bien, en esta mañana vamos a continuar con nuestra escuela bíblica, con nuestro estudio bíblico que nosotros llevábamos y llevamos todos los domingos. Estamos estudiando el libro de Eclesiastés. Bien, por hacer simplemente un repaso al libro de Eclesiastés para que usted esté ubicado. Eclesiastés, mi hermano, es un libro difícil en un sentido general. Es un libro complicado de entender. Yo no sé si usted ha leído Eclesiastés alguna vez. Me imagino que sí, o por lo menos algún capítulo. Es un libro donde pareciera que todo es nebuloso, todo es pesimista, todo es oscuro, todo es complicado, todo es sin sentido. Sin embargo, el libro tiene un gran propósito, y aunque aparenta hablar de estas cosas y de estas maneras, la idea es mostrarnos en realidad que hay una vida bajo el sol o sobre la tierra que, separada de Dios, separada de la fe, separada de Jesús, es evidentemente una vida sin sentido, es una vida sin propósito, es una vida pasajera, transitoria. Recuerdo, la palabra vanidad en Eclesiastés no está utilizada en el sentido en que nosotros contemporáneamente la usamos. Cuando decimos vanidad o vanidoso, usualmente estamos tratando de hacer una referencia a la presunción, ¿no? Ser un presumido, ser una presumida de algo o de alguien. La palabra vanidad en el libro de Eclesiastés es una palabra que significa fútil, transitorio, pasajero, como el humo, como el vapor, que ahora está y mañana ya no está. ¿Ok? Esa es la idea principal de la palabra vanidad en Eclesiastés. Eso ya nos va a ayudar, le va a ayudar a usted, si lo quiere leer el libro entero, a entender cuando él habla de que todo es vanidad. No está diciendo que todo es presunción o presumido, o todo lo que podamos usar o hacer en la vida es presumido, sino que está diciendo que todas estas cosas, a las que él llama vanidad, vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo es transitorio, fútil, pasajero, no tiene un propósito fuera de la tierra y separado de Dios. Entonces, ese es el punto principal de la palabra vanidad en Eclesiastés. El predicador nos quiere mostrar la vanidad de la vida separada de Dios. Sin consideración de Dios, todo lo que hay acá en la vida es fútil, es transitorio, es pasajero. El coronavirus, mi amado hermano, es pasajero, es transitorio. Hoy está, mañana no va a estar. Así han sido muchas pestes. Y aunque hoy esté y mañana también, bueno, pasado mañana no va a estar. Entonces, esa es la idea del libro. Considerando eso,
de que la vida es transitoria, pasajera, es vanidosa en ese sentido, es fútil, el predicador a lo largo del libro, a lo largo del desarrollo del libro de Eclesiastés, como he dicho es complicado de verlo, teniendo eso en mente, él nos va a dar simplemente ilustraciones continuamente de esa vanidad, hablando de, por ejemplo, la riqueza, hablando del esfuerzo del trabajo, hablando de la risa, hablando del luto, hablando del poder, hablando de la sabiduría. Y él dice que todas estas cosas que él va a ir ilustrando poco a poco, todas estas cosas son finalmente vanidad de vanidades, son pasajeras. Es como correr tras el viento, es una carrera infructuosa que no tiene sentido porque al final no perdura, no durará ni tiene valor eterno o un valor trascendental. Entonces esa es la principal idea de vanidad y del libro de Eclesiastés. Hoy nos toca ver del capítulo 5, versículo 8, hasta el capítulo 6, versículo 12. Nosotros estamos viendo un esquema tomado por el doctor Don Carson, el comentario de toda la escritura, y concretamente entonces estamos siguiendo el esquema que él desarrolló en Eclesiastés. En este caso tenemos un título que es Haciendo frente a la realidad, haciendo frente a la realidad desde una perspectiva sin Dios. Ese es el punto. Y vamos a estar viendo un subtema que es pobreza y riqueza. Lo que hoy vamos a considerar es la pobreza y la riqueza en el mundo, en esta vida bajo el sol o en esta vida sobre la tierra. Entonces se va a estar viendo del capítulo 5, versículo 8 hasta el capítulo 6, versículo 12. Este subtítulo de pobreza y riqueza va a estar dividido por subpuntos. Vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 subpuntos. Y en lugar de leerlo todo de corrido, todo el texto, vamos a ir leyendo por subpuntos y así vamos a ir entonces desarrollando cada subpunto relacionado con pobreza y riqueza, a la vez relacionado con el título general de Haciendo frente a la realidad. ¿Ok? Bien, antes de nada, vamos a orar. Yo le pido que usted ahí donde esté, en su sofá, en su escritorio, en su silla, pueda inclinar su rostro conmigo y oremos pidiendo la dirección del Señor. Amén. Amado Dios y Padre eterno, te agradecemos, Señor, por este tiempo, por esta mañana. Una vez más, Señor, venimos delante de ti buscando tu guía, buscando tu sabiduría, buscando tu perdón, Señor, otra vez, porque continuamente, si examinamos bien nuestra vida, estamos faltando a tu ley, al no amarte como tú quieres que te amemos, al no amar al prójimo como debemos llamarlo. Por tanto, perdónanos, Señor. También te pedimos, Señor, especialmente en este momento que vamos a tener el estudio bíblico de tu palabra, que tú nos guíes, Señor, a atravesar palabras, escrituras, letras santas, poderosas, letras inmaculadas, Señor, que reflejan tu pensamiento, que reflejan tu verdad, que reflejan tu amor, tu gracia, tu instrucción para nosotros, para vivir esta vida conforme a tu voluntad. Señor, que tu Espíritu Santo ilumine mi mente para poder enseñar de manera verdadera, de manera fiel, con temor, de no decir nada que no sea de parte tuya, Padre. Que aquellos que escuchen este estudio, Señor, por esta vía del internet, Señor, todos aquellos que puedan escuchar hoy o mañana la grabación, Padre, puedan también ser guiados por tu Espíritu, puedan ser guiados, puedan ser enseñados por tu Espíritu Santo a retener todo lo que venga de ti en este tiempo, y que todo lo que no sea tuyo, Señor, todo lo que no sea verdad, que pueda salir de mis labios como un error, quede olvidado en sus mentes, Padre. Pero todo lo que sea tuyo y de tu palabra pueda transformar los corazones de los oyentes, puedan transformar sus pensamientos, ser renovados, ser alentados, ser animados en la fe en nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, en cuyo nombre oramos, Señor. Amén y amén. Bien. Vamos allá. Pobreza y riqueza. Vamos a leer del versículo 5 al 8 y vamos a considerar entonces estos primeros
dos versículos, ¿ok? Capítulo 5, versículos 8 al 9. Y en este subpunto vamos a considerar el pobre bajo una burocracia opresiva. El pobre bajo una burocracia opresiva. Leemos versículo 8 y 9. Si ves la opresión del pobre y la negación del derecho y de la justicia en la provincia, no te sorprendas del hecho, porque un oficial vigila sobre otro oficial y hay oficiales superiores sobre ellos. Con todo, es de beneficio para el país que el rey mantenga cultivado el campo. Aquí nosotros vemos lo que dice el pasaje 8, que si tú ves que el pobre, la opresión del pobre y la negación del derecho y de la justicia, en otras palabras, si tú ves injusticias y opresiones sobre el pobre, ¿ok? ¿En dónde? En la provincia, es decir, en tu zona, en tu pueblo, en tu ciudad, en tu país, en el mundo, no te sorprendas del hecho. ¿Qué está diciendo aquí el predicador? Bajo un mundo sin Dios, sin acatar las leyes de Dios, sin el conocimiento de las normas y los estándares de Dios, no te sorprendas de encontrar injusticia y opresión contra el pobre. No te sorprendas de que el pobre sea oprimido y que se le niegue la justicia, lo que es el derecho. Esto es algo normal en las provincias. Y dice, un oficial, porque un oficial vigila sobre otro oficial y hay oficiales superiores sobre ellos. Bien. Bueno, el pobre no puede permitirse esperar, eso nosotros es algo que sabemos. Y la justicia se pierde entre tantos escalones de la jerarquía dentro de una burocracia social o dentro de un gobierno. Es muy sabido que a veces el pobre, tratando de buscar, tratando de encontrar, tratando de hacer valer su derecho por ley, queda finalmente en un trabajo infructuoso. Al final se mete en un sinfín de papeleos, de transacciones, de un ir y venir a un lugar y a otro, y termina cansado y termina agotado y por último termina sin recursos para poder salir adelante y llevar su causa justa hasta el final. Esto es ¿por qué? Porque él es oprimido. El derecho, la justicia es de alguna manera oprimida. La justicia, es negada y así el pobre es oprimido. Y eso es algo que el predicador ha observado que ocurre acá en la tierra. Ahora en el versículo 9, cuando dice que todo es de beneficio para el país, que el rey mantenga cultivado el campo, aquí hay muchísimas interpretaciones de las cuales no vamos a hablar simplemente. Muchos eruditos pueden hablar y decir que esto significa varias cosas. Yo creo que tú leas ahí el versículo 9, de nuevo conmigo en tu mente. Dice que con todo es de beneficio para el país que el rey mantenga cultivado el campo. Esto está relacionado con la parte final del versículo 8 cuando dice que hay un oficial sobre otro oficial y hay oficiales superiores sobre ellos. Hablando de esta opresión o de esta injusticia, la intención de esta parte B del 8 es decir que aun cuando uno del gobierno o de tu provincia, de tu ciudad, quisiera ayudarte de manera justa, quisiera hacer sacar tu causa realmente a la luz y ayudarte, hay otro que está por encima de él que es un opresor, al cual el que está primero queriendo ayudarte está sujeto a ese otro opresor y hay otro por encima de ese otro y así sucesivamente, y al final la burocracia es tan grande y dentro de esa burocracia hay mucha injusticia y opresión. Entonces el 9 está relacionado con eso porque dice con todo, como diciendo a pesar o aún a sabiendas de tal situación, a pesar de que esto es así de injusto, a pesar de que el pobre sufre, a pesar de que hay injusticias en la burocracia, es de beneficio para el país que el rey mantenga cultivado el campo. Don Carson nos da y nos sugiere
esta interpretación que a mí me pareció también buena y acertada. Dice, pero un provecho para una tierra para cada habitante es un rey sobre tierra cultivada. La idea es la siguiente: al fin y al cabo, aun a pesar de la opresión que hay en una burocracia, de la injusticia, eso no anula la estabilidad o el valor, que la burocracia trae a la sociedad, que un gobierno nos trae a la sociedad. Entonces el predicador está diciendo, aun a pesar de que ahí hay injusticias y opresiones, es beneficioso para la sociedad, sirve de algo. Hay un ente que rige, que gobierna y que establece leyes y que de alguna forma, de alguna manera, nos trae estabilidad que es de valorar. Pero él ha observado que hay una opresión sobre el pobre. Hasta aquí, mis hermanos, nuestra primera sección. Vamos al versículo 10 y 12 y aquí vamos a considerar, según el predicador, el dinero y sus desventajas. Ahora el predicador nos va a hablar del dinero. El dinero, ¿verdad? Tan necesitado en estos tiempos ahora mismo, con el virus y con gente que ha vivido del día y se encuentra ahora en cuarentena y probablemente está con dificultades para la alimentación. Y tan holgados están otros, ¿no? Que siempre lo han estado, lo han heredado, o muchos que han trabajado con mucho esfuerzo y lo han conseguido y hoy están holgados. Vamos a hablar del dinero en esta sección, porque se habla del dinero, pero de sus desventajas. ¿Desde qué punto? Desde el punto de vista del predicador bajo el sol, en la vida bajo el sol, sin pensar que hay un Dios, sin considerar que hay un Dios trascendente o dedico mi vida a Dios o sirvo al Señor, sino considerando lo que yo puedo hacer, lo que se puede disfrutar, lo que se puede lograr acá en la tierra y las cosas que suceden relacionadas a esa verdad, concretamente la del dinero y sus desventajas. Vamos a leer entonces versículos 10 al 12. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, aumentan también los que los consumen. Así pues, ¿cuál es la ventaja para sus dueños sino verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero la hartura del rico no le permite dormir. Bien, el dinero, aquí principalmente podemos decir algo totalmente acertado. El dinero tiene límites de complacencias en el mundo. El dinero te da ciertos placeres y te da cierto grado de placer, pero tiene un límite. Ahora, obviamente estamos hablando de placeres en el mundo. Recuerden, siempre hacemos esa consideración. El dinero tiene límites. Por ejemplo, número 1, el dinero no te puede satisfacer. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Al final tú quieres más y más. Nunca te satisface el dinero. La persona que considera esta vida separada de Dios, separada de un propósito eterno y trascendental, dice aquí el predicador que aquella persona que ama el dinero, no todas las personas, no todas las personas aman el dinero, pero aquella que lo ama, aun cuando lo consigue, no se sacia, quiere más y quiere más y quiere más. Bien, no puede satisfacer al codicioso sería, o al avaro. Número 2, el dinero atrae a un círculo de dependientes. Así pues, dice, mira, cuando aumentan los bienes, aumentan también los que los consumen. Así pues, ¿cuál es la ventaja para sus dueños sino verlos con sus ojos? Atrae a un círculo de dependientes. El dinero, cuando una persona tiene mucho dinero y aún así sigue generando más y más, también atrae a otras personas que de alguna manera se quieren aprovechar, quieren ser parte de esa holgura, ser parte de esa riqueza. Entonces se hacen dependientes en algún sentido, traen personas que van a luego en su momento depender
de él porque quizás les ayuda, quizás les paga, quizás les da un trabajo, quizás les da un jornal, quizás les da una, no sé, llámelo lo que sea, una limosna. Entonces eso es lo que hace el dinero, dice, ¿no? Atrae personas, atrae personas. ¿Cuál es la ventaja para sus dueños sino verlos con sus ojos? O sea, lo único que los dueños terminan haciendo simplemente es ver el dinero, nada más. O sea, no hay mucha más ventaja que ver el dinero y ver a las personas que están con él por el dinero. La única ventaja, porque al fin y al cabo el dicho este famoso, o la moraleja famosa, ¿no? De que cuando el dinero se acaba, entonces se acaban los amigos, o realmente se ve quiénes eran los verdaderos amigos ahí, en esa circunstancia, en esa situación, cuando tú ya no tienes aquello que tanto ellos buscaban o recibían de tu parte, ¿no? Número 3, el dinero con sus límites perturba la paz personal. Mira lo que dice el versículo 12. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco. El que trabaja, su sueño es dulce, es placentero, es tranquilo, es normal. Ya sea que coma mucho, coma poco, él está tranquilo, tiene su jornal, tiene su trabajo día a día, semana a semana, mes al mes. Ese es el contraste inicial. Pero, mira la parte B del versículo 12, la hartura del rico, es decir, su llenar de riqueza, su deseo de tener más y sus posesiones, que son muchas, no le permite dormir. Claro, porque él está pensando, me van a robar, ¿qué estarán haciendo con mi dinero, con mis inversiones? ¿Qué voy a hacer yo con él cuando me muera? ¿A quién se lo voy a dejar? Esta persona también, bueno, y sigue pensando en cómo generar más dinero. Pero es una persona que ama el dinero y que por su amor al dinero está pensando en él, cómo generar más, cómo cuidarlo, a qué va a pasar cuando él no esté, qué harán con su dinero. No puede dormir. Esa es la idea, te perturba, no te trae paz. Ustedes han visto a personas que tienen miles y miles de dólares, perdón, de millones de dólares, cómo andan con escoltas, cómo andan con guardaespaldas, con guardia de seguridad privada en casa, allá por donde van. Esa es la paz, la tranquilidad, la perturbación, la paz y la tranquilidad que se pierde y la perturbación que se gana muchas veces por tener mucho dinero. No es infrecuente que el que tiene muchísimo dinero suela vivir en una urbanización, en un condominio, en un lugar exclusivo, con guardias de seguridad exclusivos. ¿Por qué? ¿O para qué? Bueno, para proteger su dinero, para proteger su patrimonio, para protegerse a sí mismo, porque él no está en paz, no hay tranquilidad cuando una persona tiene demasiado dinero. Una de las desventajas, recuerden, estamos hablando del dinero y sus desventajas. Hay ventajas, muchos placeres, muchas cosas finitas, pero placeres al fin y al cabo. Pero también están sus desventajas. Personas que están contigo por interés, personas que al final simplemente cuando tú dejes de tener dinero, quizás te vayan a abandonar. La intranquilidad y la poca paz que tienes por tener ese dinero, porque las personas, eres un blanco para los ladrones, eres un blanco para aquellos que quieren aprovecharse también de ti. Y en fin, tiene sus desventajas, así como también tiene sus ventajas, ciertamente. Ahora, vayamos al versículo 13 al 17. Para los que están retomando recién el estudio, estamos en Eclesiastés capítulo 5 y ahora vamos a leer el versículo 13 al 17. Y aquí vamos a considerar las riquezas, las amadas y perdidas. O sea, dentro de riquezas vamos a ver cómo las riquezas son amadas y posteriormente serán perdidas. O sea, el predicador nos va a enseñar una lección. Él va a decir, wow, el hombre que ama la riqueza la consigue, la tiene, tendrá sus ventajas, tendrá sus desventajas, y finalmente en su amor por las riquezas se dará cuenta que también las va a perder. O yo me he dado cuenta, yo he observado que este hombre, así como tiene sus riquezas hoy, las perderá todas mañana.
Mira lo que dice acá, versículo 13 al 17. Hay un grave mal que he visto bajo el sol. Las riquezas guardadas por su dueño para su mal. Cuando esas riquezas se pierden por un mal negocio y él engendra un hijo, no queda nada para mantenerlo. O sea, hay un grave mal que he visto bajo el sol. Vamos a leerlo de nuevo. Las riquezas guardadas por su dueño para su mal. O sea, aquí dice, yo he visto a gente con riqueza, guardando su riqueza, pensando en cosas buenas, pero él no sabía que finalmente la vida, la providencia de Dios, la cual el rico no considera, claro, pero el hecho de que el rico o de cualquier persona no considere, no tenga en cuenta la providencia de Dios, no significa que la providencia de Dios no actúe. Por lo tanto, este rico guarda sus riquezas, dice, y el predicador dice que las guarda para su propio mal. ¿Cuál mal? El siguiente, versículo 14, cuando esas riquezas se pierden por un mal negocio. Hay un momento cuando el millonario, cuando el rico de pronto hace un negocio y lo pierde todo. En el libro de Dioses Falsos de Tim Keller, que se los recomiendo, es un buen libro, se habla de cómo hombres en Wall Street en el 2008, cuando hubo la crisis financiera mundial, cayeron en unos malos negocios, en unas bancarrotas terribles. Personas millonarias de la noche a la mañana lo perdieron todo. ¿Y qué pasó? Bueno, la gran mayoría de esas personas terminaron suicidándose antes que vivir una vida ahora con una deuda que jamás en sus vidas pensaron tener, y sin poder siquiera mantener a sus familias a partir de ahora. O sea, pasas de ser millonario a ser miserable en el sentido de la pobreza física. Eso es lo que está diciendo aquí el predicador. Yo he observado eso, como en una mala jugada, en un mal negocio, de pronto lo pierdes todo, o pierdes tu riqueza, y vienen entonces las necesidades. Por ejemplo, un hijo, y ahora no tienes con qué mantenerlo. Y él dice, yo he visto que estas cosas ocurren, dice el predicador, acá en la tierra. Y eso es vanidad, eso es algo malo, eso es algo con lo que hay que vivir. Esas son las cosas amadas, tu riqueza, y cómo luego tú las pierdes de manera precipitada, pronta, rápida, sin darte cuenta. Bien, dice el versículo 15, seguimos hasta el 17, como salió del vientre de su madre desnudo. Está hablando del hombre que ama las riquezas, no del hijo que engendró. Como salió del vientre de su madre desnudo, así volverá yéndose tal como vino. ¿Ves? Esa es la idea. Al final este hombre que trabajó, amó la riqueza, se hizo rico, se engrandeció con muchos bienes, tuvo mucho dinero, mucha riqueza, mucho poder. En una mala jugada, en un negocio mal hecho, lo perdió casi todo o todo. Y de pronto le vinieron necesidades básicas. Un hijo engendrado, o venía en camino ya, de pronto nace y ya no tiene siquiera cómo darle de comer. ¿Te imaginas eso? Ahora entonces viene el predicador y te remata diciendo, este hombre es claro, salió del vientre de su madre desnudo, y así volverá yéndose tal y como vino. Nada saca del fruto de su trabajo, su afán, que pueda llevarse en la mano. Realmente al final una persona, dice Don Carson, lleva exactamente lo que trajo cuando se muere. ¿Qué trajo? Nada. ¿Y qué se lleva? Nada también. Ya sea rico, millonario, pobre. La persona que viene desnuda, y la persona que se va desnuda, sin nada. Bueno, sabemos que hoy en día les ponemos un traje y una corbata. Pero es que ni eso, hermanos, porque ahora con el problema y con la situación que estamos viviendo del virus, muchas personas están siendo directamente cremadas en Estados Unidos, en Europa, en China, durante este proceso en el que están habiendo muertos por el virus, y ni siquiera están teniendo un velorio, no se han podido despedir de sus padres, de sus familias, de sus hijos, las personas, ni han tenido un entierro. Han sido directamente quemadas, o sea, ni siquiera han tenido lo que comúnmente tenemos, ¿no? Un entierro, vestidos con su traje, con una camisa, y los enterramos, ¿verdad? Nada de eso. Aquí ahora mismo dice, tal y como el predicador dice, te vas desnudo, te vas sin nada.
así como vienes, así te vas. Y también, versículo 16, esto es un grave mal, que tal como vino, así se irá. Por tanto, ¿qué provecho tiene el que trabaja para el viento? Claro, trabaja para el viento. ¿Por qué dice trabaja para el viento? Claro, porque está trabajando para supuestamente agarrar, coger, sostener algo que no puede sostener, que es la riqueza o su prosperidad durante toda su vida, porque al final se va sin él. No pudo coger esas riquezas y llevárselas. Por lo tanto, fue como correr o trabajar para el viento, al cual tú no puedes atrapar ni sostener. Además, todos los días de su vida come en tinieblas con mucha molestia, enfermedad y enojo. La vida de estas personas finalmente están llenas de oscuridad, llenas de molestias, llenas de enfermedades, llenas de contienda. ¿Usted no ha visto un rico? No tanto verlo, quizás no lo ha visto, pero sí se ha oído, ¿no?, la historia de que, bueno, hay hasta un eslogan, no sé si era película o novela o algo así, que dice los ricos también lloran, ¿no? Y de esa frase se deriva la idea de que los ricos sufren. Los ricos no consiguen amor, los ricos no consiguen verdadera amistad, los ricos no consiguen tranquilidad, paz, los ricos están peleando por su riqueza, los ricos viven sin paz. De nuevo, hermanos, hermanas, considerando al hombre rico bajo la perspectiva de que no tiene en mente a Dios, él no considera a Dios, ni sus leyes, ni siquiera su existencia, ¿ok? Hay ricos, hay gente millonaria incluso, que sí conocen a Dios y que su vida, su prosperidad, su riqueza tienen propósitos para con Dios, porque son usados por Dios y ellos se entregan a la voluntad de Dios y Dios utiliza sus vidas, sus bienes, su prosperidad que Dios mismo les da para su propia gloria, para la expansión de su evangelio, etcétera, etcétera. Entonces estamos considerando al rico desde el punto de vista mundano y que no tiene en cuenta a Dios, pensando en qué consigue en la vida y qué no consigue en la vida. Eso es lo que el predicador hace. Evidentemente un rico con Dios, con la fe en Cristo Jesús, con su salvación, no va a comer en tinieblas, no va a comer en molestias. La enfermedad probablemente será infrecuente, aunque puede enfermarse, por supuesto, pero confiamos que Dios también nos protege y nos guarda de manera providencial de la enfermedad a su pueblo. Y no va a estar lleno de ira, porque principalmente de entre las características del nuevo nacimiento, de la regeneración, el ser una nueva criatura conlleva el perdón y conlleva la eliminación de la ira, del pleito y de las contiendas. Nadie que sea pleitoso, ira, enojo, odio, heredará el reino de Dios. Por lo tanto, nosotros sabemos que pueden haber ricos que coman en paz, que coman con tranquilidad, que estén en luz y que coman con alegría, no con enojo. Amén. Pero esta es la perspectiva bajo en un hombre que no conoce, no quiere considerar, restringe la verdad y la justicia de Dios. Bien, vayamos al siguiente. Llevamos media hora de estudio. Yo creo que en unos 15 minutos puedo terminar el estudio y así cumplimos con nuestro tiempo general de 45 a 50 minutos. Vamos a leer del 18 al 20. Y aquí tenemos el subpunto que es titulado como el remedio recordado. ¿El remedio para qué? Bueno, un remedio mundano otra vez, relacionado con el dinero, sus desventajas, relacionado con cómo yo amo el dinero y pierdo muchas cosas relacionadas con el dinero, relacionadas con el pobre que es oprimido bajo un montón de burocracia y de opresiones injustas dentro de las leyes del país o de tu provincia o de tu ciudad o de tu pueblo. ¿Cuál es ese remedio? Vamos a leer del 18 al 20. He aquí lo que yo he visto que es bueno y conveniente: comer, beber y gozarse uno de todo el trabajo en que se afana bajo el sol, en los contados días de la vida que Dios le ha dado, porque esta es su recompensa. Igualmente, a todo hombre a quien Dios ha dado riquezas y bienes, lo ha capacitado también para comer de ellos,
para recibir su recompensa y regocijarse en su trabajo. Esto es don de Dios. Pues Él no se acordará mucho de los días de su vida, porque Dios lo mantiene ocupado. Esto significa lo mantiene en su trabajo o en los negocios con alegría en su corazón. Al final dice que un remedio que pudiera existir es que hay un acceso a la vida la cual a la cual puede estar opuesta a estar frustrado continuamente por el duro trabajo, ¿ok? Y es comer, es beber, es disfrutar de tu trabajo. De nuevo, hermano, estamos considerando otra vez, y perdóname que yo sea repetitivo en esto, pero es importante, estamos considerando continuamente una vida bajo el sol sin Dios. Si yo tengo una vida bajo el sol sin Dios, sin considerar a Dios, soy un ateo, rico, ¿qué es lo mejor que yo puedo hacer? Lo mejor que yo puedo disfrutar o puedo lograr. No es comer y deleitarme con las delicias del alimento, de la comida, de la gastronomía. No es beber de los mejores refrescos, vinos y bebidas que puedan existir. No es disfrutar de las mejores compañías. No es disfrutar de los placeres, de los deleites. No es regocijarme en el esfuerzo, en lo que he conseguido, alegrarme con el esfuerzo de mi trabajo. Eso es lo mejor que puedo conseguir. Quizás disfrutar de una esposa, de un esposo, todo lo que pueda, disfrutar de los hijos, de las hijas, y ya no más. Y eso es una salida, un escape, dice, dentro del punto de la vida normal. Hasta ahí llega la recompensa del mundano que no tiene a Dios en su vida. Hasta ahí llega la alegría. Y dice que esto, el versículo 20, es un don de Dios. Dios en sus días dice, al final, mire, vamos a leerlo. Pues Él no se acordará mucho de los días de su vida. Esta primera parte del versículo 20 está tratando de decir que al final, cuando vengan los momentos alegres, los momentos de regocijo que Él se va a dar, se va a permitir, no se va a acordar, no va a traer a la memoria los dolores en esos momentos, no va a traer a la memoria el esfuerzo, el sudor que le pudo haber causado todo su labor, todo su trabajo para conseguir lo que Él tiene. Por lo tanto, dice, al final no se acordará de eso, sino que disfrutará, se alegrará con alegría de su trabajo y de su esfuerzo. Eso Dios se lo da. Y eso, hermano, no es raro. No podemos decir, ¿en serio Dios le da eso a impíos que no le consideran, que no creen en Él, que no le siguen? Sí. Nuestro Señor Jesucristo dijo en el Sermón del Monte que nuestro Dios, en su gracia general, en su amor general a este mundo, hace salir su sol sobre quienes, sobre buenos y sobre malos, sobre justos e injustos hace llover. Y de tal manera también Él le permite reír, gozarse, disfrutar, comerse un helado delicioso, comerse un buen platito de comida al impío, disfrutar de eso. Eso es parte de Dios, porque toda buena dádiva, todo aquello que pueda producir alegría, satisfacción, deleite físico, proviene de Dios, proviene del Señor. Dios se lo ha dado. Entonces, esto es parte de la misericordia y bondad de Dios de permitirle al impío que disfrute. Y el predicador lo único que nos está diciendo, esta es la manera en que ese impío pudiera disfrutar, porque después lo va a perder todo y no se va a llevar nada, y a donde va es el peor lugar al que puede ir. Bien, sigamos. Entramos al capítulo 6 y aquí tenemos 3 puntos y esto va a ser mucho más rápido que los anteriores. La riqueza y su inseguridad es el punto del capítulo 6, versículo 1 al 6. Vamos a leerlo rápidamente. La riqueza y su inseguridad. Porque la riqueza tiene una sensación de seguridad, pero es una sensación falsa de inseguridad. Muchas veces, y con frecuencia, y aquí como el predicador nos los va a decir, trae inseguridades o es incierta. Hay un mal que he visto bajo el sol y muy común entre los hombres. Un hombre a quien Dios ha dado riquezas, bienes y hombres. Observemos, es alguien a quien Dios le ha dado, Dios se lo ha dado, no se lo dio el azar, no se lo dio el viento, ni se lo dio la madre naturaleza, se lo ha dado Dios. Y le ha dado honores
y nada le falta a su alma de todo lo que desea, pero que Dios no le ha capacitado para disfrutar de ellos, porque un extraño lo disfruta. Esto es vanidad y penosa aflicción. Si un hombre engendra 100 hijos y vive muchos años, por muchos que sean sus años, si su alma no se ha saciado de cosas buenas y tampoco haya sepultura, entonces digo, mejor es el abortivo que él. Imagínate que un hombre engendre muchos hijos, vivir muchísimos años, y dice que aunque viva muchísimos años, si su alma no se ha saciado de cosas buenas, si no ha disfrutado de sus hijos, de sus bienes, si ha tenido una vida miserable, aquí está haciendo como una pequeña observación el predicador, dice, mejor sería haber sido muerto y abortado que haber vivido una vida de esa manera. ¿Ven? El predicador dice, es preferible haber sido un abortivo que venir a esta tierra sin propósito eterno, espiritual, a una vida eterna futura, sin eso. Y encima en la tierra, aún teniendo hijos y aún teniendo riqueza, no has disfrutado de ningún bien, sino has tenido una vida calamitosa. Buah, mejor es haber no nacido. Ahora, nosotros se me viene ahorita al pensamiento, se me viene Lázaro, el mendigo. Lázaro pudiera encajar en esta descripción del predicador cuando él dice, no ha disfrutado de ningún bien, habrá vivido muchos años, no lo sabemos si era anciano o de mediana edad, pero supongamos que era un anciano, Lázaro, y que hubiera vivido muchos años, pero no disfrutó de ningún bien, no tuvo ninguna alegría. Hasta ahí, si Lázaro no creyera en Dios, si Lázaro no hubiese sido un hombre justo delante de Dios por su fe, el predicador dice, más le hubiera valido a Lázaro haber sido un abortivo y no haber nacido jamás que haber vivido una vida así. Sin embargo, Lázaro, aquí está el contraste, hermanos, vean ustedes, aun habiendo tenido una vida de penuria y de miseria y de poco gozo físico y material en esta vida, él tenía una fe y tenía un propósito, una vida, una consideración hacia Dios y una eternidad lo estaba esperando. En esa eternidad, en esa vida, a Lázaro le esperaban deleites a la diestra de su Dios. Esa es la gran diferencia de considerar la vida bajo el sol con o sin Dios. Porque en vano viene y a la oscuridad va aquel hombre que no ha disfrutado de nada, ni de sus hijos, ni de sus años, ni de su riqueza. En vano viene a la vida y a la oscuridad va, o sea, se va al infierno. Y a la oscuridad su nombre quedará oculto. En la muerte, el infierno o simplemente la sepultura, ¿no? Quedará oculto. Además, dice el versículo 5, no ha visto el sol y nada sabe. Más reposo tiene este que aquel. Aquí está diciendo, o está hablando del abortivo. Está diciendo, aquel que, perdón hermano, sí, cierto, el versículo 4 y el versículo 5 habla de que este es el abortivo que, a diferencia del anciano que vivió con muchas riquezas y con muchos hijos y con muchos años, pero no la disfrutó, dice, el abortivo no vino y está en la oscuridad, y en la oscuridad su nombre quedará oculto. Además, no ha visto el sol y nada sabe. Más reposo tiene este que aquel anciano que vivió 1000 años, con 1000 hijos, con 1000 millones de euros, de dólares y de oro, pero que nunca tuvo un poco de bienestar o de cosas buenas, o de saciarse su alma o su corazón o sus pensamientos de cosas buenas en esta vida, sino que vivió una vida penosa y encima se va a la oscuridad. Mejor es el abortivo, dice. ¿Ok? Versículo 6. Aunque el hombre viva 2 veces 1000 años, pero no disfruta de cosas buenas, ¿no van todos al mismo lugar? Simplemente está haciendo una conclusión de lo que yo ya he dicho. Al final, aunque vive un montón de años, no disfruta de cosas buenas, no van todos al mismo lugar que el abortivo. Bueno, pues mejor es haber sido un abortivo que vivir una vida de 2000 años sin nunca haber saciado o disfrutado de ningún bien mi vida o mi alma. Eso es lo que dice el predicador desde una perspectiva sin Dios. Ahora, en el versículo 7 al 9, se va a ver un deseo insaciable del hombre. Mire el deseo que el hombre tiene, que es insaciable, versículos 7 y 9.
Todo el trabajo del hombre es para su boca. Sin embargo, su apetito no se sacia. Cuanto más tiene, cuanto más consume, cuanto más consigue, cuanto más come, cuanto más disfruta en su vida y logra, más quiere. Pues, ¿qué ventaja tiene el sabio sobre el necio? Estas son preguntas retóricas esperando una respuesta negativa en realidad. ¿Qué ventaja tiene el sabio sobre el necio? En la perspectiva de la vida o la muerte, o de algún propósito separado de Dios. No, el sabio y el necio ambos irán a la sepultura, ambos morirán, ambos se irán sin nada. Y entonces vuelve y dice, ¿qué ventaja tiene el pobre que sabe comportarse entre los vivientes versus el rico? Ninguna, tampoco, aunque el pobre sea el oprimido y el rico el opresor, al final no hay ninguna ventaja en ser pobre, no hay ninguna ventaja en ser rico. La ventaja de la pobreza de la cual se habla por ejemplo, en Lucas o en Mateo. En Mateo personalmente, en el Sermón del Monte se habla de una ventaja de pobreza, pero pobreza espiritual, reconociendo pecaminosidad personal, reconociendo carencias para presentarme ante Dios con mi propia justicia, reconociendo que yo no soy digno de darle nada a Dios, que le suponga a Dios tener que devolverme algo, o pagarme algo a mí, o darme algo a mí. Y la pobreza que se habla en Lucas probablemente sí que se relacione con un poco más a una pobreza física. Sin embargo, es una bienaventuranza de pobreza física para los que confían en Él, no para todos los pobres. O sea, no hay una bienaventuranza para el pobre por ser pobre, como si dijéramos que todo el pobre por ser pobre se va a salvar. No, en Lucas se habla de una bienaventuranza del pobre que espera en Dios, que confía en Jesús, que está hambriento también de la palabra de Dios. Ese pobre finalmente será bendecido. Pero aquí, desde la perspectiva del predicador, dice el pobre, el rico, sin Dios, ambos que no consideran a Dios, no tienen ninguna ventaja, no tienen ningún bien, no llegan a nada, no consiguen nada. Ambos terminan en el mismo lugar y ambos se van de la misma manera, desnudos. Bien, leamos finalmente 2 versículos más, o 3. Vamos a leer... el 9 nos los hemos quedado, nos falta leer el 9. Mejor es lo que ven los ojos que lo que el alma desea. Mejor es lo que ven los ojos que lo que el alma desea. También esto es vanidad y correr tras el viento. Bueno, es mejor estar satisfecho con lo que tenemos, con lo que hemos conseguido, con la realidad, con lo palpable, ¿verdad? Con lo que tenemos, que estar pensando y soñando y delirando con muchas cosas que no tengo y que probablemente no voy a conseguir. Solamente me voy a frustrar. Ahora sí entramos a una sección que Don Carson describió como un atolladero. ¿Qué es un atolladero? Un lugar que está como congestionado, ¿no? Como cuando nos ponemos recordando viejos tiempos, como cuando estamos en la carretera, cuando estamos con el vehículo y de pronto ahí hay un tránsito terrible, hay ahí un montón de vehículos y hay un atolladero. Y no podemos salir de ahí, nos toca quedar y aguantar ahí con paciencia. Bueno, parece ser que acá llegamos a una sección que es un atolladero. Y con esto vamos a terminar. Versículo 11, 10 al 12, dice: a lo que existe ya se le ha dado nombre, y se sabe lo que es un hombre. No puede contender con el que es más fuerte que él. Cuando hay muchas palabras aumenta la vanidad. ¿Cuál es entonces la ventaja para el hombre? Porque ¿quién sabe lo que es bueno para el hombre durante su vida, en los contados días de su vana vida? Los pasará como una sombra, pues ¿quién hará saber al hombre lo que sucederá después de él bajo el sol? Ahora, aquí es un atolladero, porque mira lo que dice, vamos a examinarlo. A lo que existe ya se le ha dado nombre. No hay una respuesta práctica para el futuro, sería una conclusión. Las cosas ya tienen un orden y tienen un nombre establecido y tienen una jerarquía. Y se sabe lo que es un hombre, ya sabemos cómo es el hombre, de qué diferentes formas puede ser ese hombre. No puede el hombre contender, dice, con el que es más fuerte que él. La jerarquía, al final el oprimido será oprimido. ¿Qué se le va a hacer? Es la idea. Cuando hay muchas palabras, aumenta la vanidad, dice. En medio de mucho hablar,
en medio de mucho querer, creer, saber, hay mucha más vanidad, hay mucha más futilidad, hay mucha más palabras sin sentidos y que se las lleva el viento, que son pasajeras, que no tienen valor alguno. ¿Cuál es entonces la ventaja para el hombre? Dice. Ninguna ventaja hay para el hombre. De hecho, esta consideración se hace respecto con los animales también. En esta vida, bajo el sol, ¿qué ventaja hay entre un hombre y un animal? O entre los hombres y los animales, en el sentido de la vida. Ninguna. El hombre y el animal, ambos irán al mismo lugar, ambos morirán, ambos perecerán, ambos irán a la sepultura. Porque ¿quién sabe lo que es bueno para el hombre durante su vida y en los contados días de su vana vida? Recuerda, el predicador dice que toda la vida del hombre separada de Dios es vana. Y considerando las cosas terrenales nada más, obviamente. Porque en la perspectiva nuevo testamentaria, en la perspectiva de la gracia, en la perspectiva con Dios, con Cristo, nosotros sí que tenemos una vida que en cierto sentido terrenales puedan ser pasajeras y vanas también, pero que hay muchas de ellas que tendrán trascendencia eterna. Por eso se dice que hagamos tesoros en el reino de los cielos. Pero ¿cómo hacemos tesoros en el reino de los cielos? Bueno, con obras que Dios preparó de antemano para nosotros acá, obras relacionadas con su reino, relacionadas con su iglesia, relacionadas con el cuerpo de Cristo. Esas obras pudieran, entre comillas, aparentemente parecer pasajeras desde la perspectiva, parecer vanidad desde la perspectiva del predicador. Sin embargo, teniendo en consideración a Dios, a Cristo y la eternidad por una fe auténtica, dejan de ser vanas y tienen trascendencia, sobrepasan el tiempo nuestras obras, las obras del creyente, las obras buenas del cristiano que anda en lo que Dios le preparó, van a sobrepasar lo vano, no así la del hombre pecaminoso, impío, que no considera a Dios. Sus vidas, todo lo que hace es vano y vano será, pasajero, y hasta ahí se quedará. Dice que esos contados días el hombre los pasará como una sombra. Hoy está, mañana no está. Pues ¿quién hará saber al hombre lo que sucederá después de él bajo el sol? Al final, tú te vas. Una persona muere, una persona sin Dios muere, y como ya vimos en un anterior estudio, al final el rico ni siquiera sabe con quién o a qué persona le va a dejar su dinero, con quién se va a quedar su riqueza, ni qué van a hacer con ella, con la riqueza con la que él tanto se afana. Y esa es la idea, ¿no? Al final el hombre se va, muere, y todos sus bienes, todas sus posesiones, todo lo que logró, todo lo que consiguió, ¿a quién se lo va a dejar? ¿Qué harán con ello? ¿Qué pasará más adelante? Ya no lo sabe. ¿Por qué? Porque él fue como una sombra que aquí está y ahora no está. Así de simple. Pero, hermanos, para terminar, con Dios, nosotros los creyentes que creemos en el Señor Jesucristo, que tenemos a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Redentor, nosotros sí tenemos propósito. Cada obra que nosotros tenemos bajo el sol, relacionada a la voluntad buena y soberana de Dios, tiene trascendencia, tendrás recompensa. Dios no se olvidará de ninguno de tus esfuerzos, de tu labor de evangelismo, de buenas obras, de caridad, de ayuda, de servicio. Él te recompensará, dice. Así que nosotros sí tenemos acciones, tenemos una labor que sobrepasa lo que es bajo el sol, que trasciende más allá del sol y más allá del cielo, y que llega a los mismos pies de nuestro Dios ante su trono. Y que un día, entonces el Señor nos recompensará por nuestras buenas obras que hagamos. Y que evidentemente ante una perspectiva tan penosa y tan fútil y tan desgraciada de una vida sin Dios, ya sea en pobreza, oprimido, o en riqueza, con un montón de intranquilidad e inseguridad, ante esa situación no hay nada mejor que depositar nuestra vida, nuestro corazón y toda nuestra confianza y nuestra fe en Jesucristo. Hermanos, para terminar, ante la situación inminente en la que estamos viviendo, de un virus letal, que quizás no mata a muchísima gente según estadística, pero según el tiempo avanza, la cantidad de personas se van amontonando y a lo largo de un tiempo pueden ser muchas las víctimas del coronavirus.
ante una perspectiva de enfermedad, de pandemia como esta, no es lo mejor, no es la mejor opción para ti, no es la mejor decisión de tu propio corazón, evidentemente, porque Dios así lo hace a través de su Espíritu Santo, el depositar tu fe en Cristo, el derramarte en ofrenda a Él, en entregarte a Jesús, en pensar en el más allá, en pensar en que las cosas de la vida de esta tierra son pasajeras. Tu vehículo ya no lo puedes usar porque estás en cuarentena. No puedes ni usar tu dinero o tu riqueza en placeres múltiples que pudieran existir porque ahora estás confinado a unas 4 paredes. Imagínate, no puedes ir a disfrutar de las sinfonías o de la música, de la orquesta a la que pertenecías, al grupo de música. Ya no puedes ir a jugar con al fútbol, al básquet, al tenis. Tantas cosas que antes podían hacer, ya no puedes hacerlas. ¿Te das cuenta cómo la vida es fútil, pasajera? Ayer estabas haciendo eso, hoy ya no puedes. Pero ¿sabes qué puedes hacer hoy? Confiar en Cristo, depositar tu fe en Él, y mañana o pasado, cuando tengas que estar delante de Él, estarás seguro. Y allí tendrás trascendencia para siempre en su trono, a su lado, sentándote con Él, con Cristo, disfrutando de su gracia para siempre, de sus delicias, de sus deleites, de su salvación y de su herencia. Porque la herencia de Cristo, por medio de la fe en Él, dice el Padre que también es nuestra y será nuestra. Dios te bendiga y espero que puedas confiar en el Señor en estos tiempos de pandemia también. Espero que la pandemia y el estudio de Eclesiastés sobre el tema de las cosas materiales te sirvan para no aferrarte a ellas, para verlas desde otra manera, para ver a Dios en todas tus obras y en todas tus cosas y considerarle siempre en todos tus caminos, porque solamente con Él hay trascendencia en esta vida bajo el sol. Sin Él no hay ninguna trascendencia, hermanos. Dios te bendiga. Espero que estés bien, de verdad. Estoy orando yo estoy orando personalmente, hermano, le digo, por todos los cristianos. Oro por todos mis hermanos, como bien dice Efesios capítulo 6, orando y rogando en todo tiempo en el Espíritu por todos los santos, para que usted esté con salud, para que usted tenga provisión, para que usted tenga el alimento del pan de cada día y sobre todo para que tenga la paz y la tranquilidad que sobrepasa todo entendimiento que nos da Cristo. Si alguno está afanoso, vaya y ore al Señor y esa paz lo va a inundar, hermano. Dios le bendiga. Será hasta dentro de unas horas, a las 7, estaremos también con la predicación de esta noche. Espero que pueda también estar aquí atento para que pueda ser edificado por la palabra de nuestro Dios. Un abrazo, bendiciones a todos, gracias por habernos seguido y le invito pues a compartir este material también si usted puede, si usted quiere, para que otros puedan ser bendecidos con este estudio del libro de Eclesiastés. Dios le bendiga.